Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video de Sidecast de electromagnetismo. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio que sale en pantalla y dice: calcula la densidad de carga para cada superficie, de cada superficie para las 4 esferas conductoras y concéntricas si la carga neta de cada una de estas, de la más pequeña a la más grande, están dadas por Q, 5Q, menos 8Q y 2Q. Las superficies tienen un radio de R, 2R, 3R hasta 7R, de la más interior a la más exterior. Además, calcula el campo eléctrico en cualquier punto fuera de las 4 esferas. Entonces esto vendría siendo la situación. Si acá tendríamos C1, le voy a llamar al interior de este conductor. Tendríamos C2. Bueno, aquí está C3. Y C4. Así lo voy a llamar porque más adelante lo voy a ocupar. Pero por C1 me refiero a la zona, a toda la región que está dentro del conductor 1. Por C2 a la que está dentro del conductor 2. Así hasta llegar al 4. Entonces aquí tenemos vacío. Y tenemos estos conductores que son concéntricos. Todos comparten el mismo centro común, por así decirlo. Está aquí adentro de C1. Y los radios, para este sería R. Aquí ya llega a 2R, aquí a 3R, aquí a 4R, aquí a 5R, 6R y 7R. Entonces así va la cosa. Como nos piden calcular las densidades en cada superficie de todos estos conductores, aquí vamos a denominar esta como sigma 1. Entonces, como les decía, esta es sigma 1 para esta superficie, el radio, por así decirlo, interior de este conductor. Esta solamente tiene un radio, pero estos tres restantes tienen radio interior y exterior. Entonces, en esta superficie va a haber un sigma 2, en la superficie externa de este conductor va a haber un sigma 3, así sucesivamente hasta llegar al sigma 7, que es el último. Entonces necesitamos calcular 7 densidades. Entonces, como necesitamos calcular las densidades, siempre se tiene esta relación de que la carga, un diferencial de carga, un pedacito de carga, va a ser igual a la densidad en ese punto, que puede depender de la posición también, por su diferencial de área. Entonces, si uno integra esto para calcular toda la carga que hay dentro de ese pedacito de área, en este caso yo le puse total porque aquí ya estoy integrando en toda una superficie, pero no necesariamente tiene que ser la carga total, solamente la carga en esta superficie, en la superficie S, por así decirlo. Entonces esto va a ser igual a la integral doble en este caso porque es una densidad de superficie. Acá también tenemos superficie, esto puede ser generalizado a 3 dimensiones con la densidad ρ. Pero esto ya lo deberían conocer. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando la densidad es uniforme? Cuando la densidad es uniforme, esto puede salir de la integral, queda afuera, y simplemente queda sigma por la integral de ds en s. Y eso, en este caso, es el área. El área donde estamos integrando. Entonces simplemente nos queda esto. ¿Y por qué digo que la densidad tiene que ser uniforme? En un conductor siempre pasa lo siguiente. Supongamos una esfera y aquí no hay nada dentro. Entonces aquí va a haber una densidad sigma. Esto es un conductor y en la superficie de este conductor debe haber una superficie equipotencial, y la única forma que suceda eso es que se distribuya la densidad de carga uniformemente sobre toda esta superficie. Quiere decir que cuando las cargas se reacomodan, lo hacen de tal manera de que en cada puntito hay igual cantidad de carga, por así decirlo. Entonces, la densidad es uniforme y puede salir de la integral en este caso y otros conductores. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? En el caso más simple, el primero, sabemos que el enunciado nos dice que el primer conductor, la esfera, la primera, la más chiquitita, tiene carga Q, neta. Y esa carga Q tiene que estar en alguna parte. Por conservación de la carga, sabemos que tiene que estar en esa superficie, ya que al interior de los conductores el campo es cero. Y como el campo es cero, la ley de Gauss dice que no hay carga neta encerrada. Entonces tiene que estar la carga en la superficie. Por lo que va a ser simplemente el área por su densidad. En este caso la sigma 1, que es la de la primera superficie. ¿Y cómo vamos a proceder a hacer el resto? Por lo mismo, por conservación de la carga. Entonces, si en el segundo conductor la carga neta es 5Q
Y eso debe ser igual a ¿qué? Debe ser igual a toda la carga que está encerrada en ese conductor. Pero en este caso, dentro del conductor no hay carga neta. Entonces, la carga es la de sus superficies. Y en este caso sería el área de la superficie esférica interna del conductor 2 más la de la externa. En este caso le voy a poner área interna por su densidad, que es sigma 2, más el área externa. Por sigma 3. Y eso debe ser igual a 5Q. Y también lo vamos a hacer para el tercer conductor, que sería menos 8Q. Aquí no lo voy a escribir todo, pero sería lo mismo. Menos 8Q es igual al área interna, al igual que esta, por sigma 4, más la que sigue, que el sigma 5 por el área externa de ese conductor. Entonces, exactamente es lo que tenemos aquí, como les decía, que 5Q debe ser igual a el área interna del conductor 2, que es esta, que tiene un radio 2R, y eso debe estar al cuadrado. 4pi r cuadrado es el área de una esfera por su densidad. Entonces, a eso también le tenemos que sumar el área externa por su densidad externa, que sería esta. Y aquí tenemos una relación, ya que Q es igual a esta, podemos despejar Q en función de sigma 1, y ya está aquí de hecho, y dejar toda esta ecuación en función de solamente densidades. Y aquí tenemos esta relación entre sigma 1, sigma 2 y sigma 3. De igual manera, acá podemos, perdón, aquí dividí por 4pi r cuadrado y llegamos a esto. Ahora sí, de igual manera podemos hacer esto con los otros dos casos. Le voy a dejar a ustedes que hagan los cálculos. Esto está lo siguiente. Estos dos son las otras dos ecuaciones que tenemos para los otros dos conductores restantes, el conductor 3 y el conductor 4. Y se obtienen estas relaciones, todas en función de sigma 1 y las densidades de cada conductor. Pero aquí nos faltan ecuaciones, no tenemos las suficientes ecuaciones para despejar todas, si se dan cuenta. Nos van a quedar una en función de otra y para eso entonces nos faltan ecuaciones. ¿Y qué vamos a usar? La otra propiedad de conductores, que ya se la mencioné de hecho. El campo dentro de un conductor siempre es cero. Entonces, si ocupamos la ley de Gauss, aquí voy a hacer un dibujito, o mejor se lo voy a explicar así primero. Si acá aplicamos la ley de Gauss, que es igual a esto, epsilon 0, del flujo del campo eléctrico encerrado en una superficie gaussiana a elección, va a ser igual a esta carga encerrada dentro de esta superficie. Pero aquí, ¿dónde vamos a encerrar la carga? Entonces nosotros teníamos este primer conductor, el conductor C1 y el conductor C2. No voy a dibujar los otros porque ahora es innecesario, pero esto es lo que teníamos. Entonces ahora nosotros estamos aplicando la ley de Gauss, pero ¿dónde? Al interior de un conductor es 0. En este caso yo lo voy a aplicar en C2, ya que si la aplicamos en C1 no nos sirve de nada porque dentro no hay nada. Va a ser 0 igual 0. Pero si la aplicamos en C2, en una superficie gaussiana, dentro, o sea que sea concéntrica obviamente con el resto de la esfera, pero que tenga su superficie dentro de este conductor. Entonces va a ser algo así. Ahí sí. Ya, entonces, en esa superficie, en la superficie negra, es donde yo voy a aplicar la ley de Gauss. Entonces, en esta superficie negra, que le voy a llamar S, que está dentro del conductor C2, por eso le puse aquí esta notación rara, pero no es nada más que para decir dónde estoy aplicando esto. Entonces, es la carga encerrada. En este caso, esta carga encerrada va a ser toda la carga que encierra esta superficie. ¿Y qué encierra esta superficie? Encierra toda la carga que tiene el conductor C1 más esto, que no hay nada aquí, no hay vacío, más la superficie interior de este conductor 2. Si se dan cuenta, lo estoy encerrando totalmente con la superficie. Entonces, esta, que tiene densidad sigma 2, la tengo que sumar. Entonces aquí sabemos que esto va a ser 0 porque el campo dentro de un conductor es 0, pero la carga también debe ser 0 obviamente para que se cumpla la igualdad, pero no tenemos que hacer que toda la carga encerrada sea 0, es decir, que esta que tiene carga Q neta más
la densidad por el área que tiene este borde del conductor 2. Entonces es 4pi por 2r cuadrado por sigma 2. Ese es el área que tiene esta pared del conductor. Eso debe ser igual a 0. Que es lo que tengo aquí. Q más esto debe ser igual a 0. Y aquí podemos despejar, ya que Q es esto. Q es 4pi r cuadrado, ¿cierto? Me quedó muy feo el pi. 4pi r cuadrado por sigma 1. Eso lo sabemos ya. Entonces reemplazamos este Q aquí y tenemos esta relación para sigma 2. Perdón. Tenemos esta relación para sigma 2. Sigma 2 es igual a menos sigma 1 sobre 4. Si hacen exactamente lo mismo para el conductor 3 y el 4, tienen esto. En este caso sí, para el conductor 3 estamos encerrando, aparte del conductor 1 en su totalidad, el conductor 2. Por lo que aquí es Q más 5Q más la pared interna del conductor 3. En este caso es sigma 4. Lo mismo para el conductor 4. Estamos encerrando esto, que son los 3 conductores que que están encerrados en su totalidad, más la superficie interna, el área de la superficie interna del conductor 4, que es esta, por su densidad de carga. Entonces aquí se obtienen estas relaciones para sigma 4 y sigma 6 en función de sigma 1. Y ahora tenemos estas ecuaciones. Estas son todas las ecuaciones que tenemos hasta el momento. Aquí las puse todas. Esta ya la teníamos de hace rato. Estas son las que obtuvimos antes con la conservación de la carga. Y estas son las que acabamos de obtener, estas 3. Entonces aquí, si se dan cuenta, este sigma 2 lo podemos introducir ahí. Sigma 4 ahí. Me quedó mucho en la flecha, pero acá está el sigma 4. Y este sigma 6 aquí. Entonces, haciendo eso, si se dan cuenta acá fácilmente, es 4 dividido 4 aquí, con el signo menos. Entonces este sigma 1 que va a quedar aquí, por este sigma 1 que está aquí, se va a restar, sumar con este, va a quedar un 6 sigma 1 más, igual a 9 sigma 3. Y ese 9 va a pasar abajo y va a quedar un 2 tercios sigma 1. Esto es lo que nos queda. Aquí exactamente lo mismo. Van a llegar a esto. Y sigma 5 es igual a menos 2 partido 25 sigma 1. Y por último, sigma 7 es 0. Bastante curioso, pero es 0. Pueden hacer los cálculos y se van a dar cuenta de que es 0. Y aquí obviamente lo único que faltaría es dejar todo en función de los datos, ya que sigma 1 no es dato, pero Q y R sí. Q y R son datos, tenemos que dejar todo en función de esto. Como acá tenemos el valor de sigma 1, es cosa de reemplazar en todas partes Q sobre 4pi R cuadrado aquí, aquí no porque es 0, aquí y aquí. Haciendo eso, se obtiene todo esto. Entonces aquí tenemos todos los valores. Y por último nos falta calcular el campo eléctrico en cualquier punto fuera de todos los conductores. Para esto vamos a considerar esto. Supongamos esta esfera de densidad uniforme sigma. Esto no es del ejercicio, no tiene nada que ver. Esto lo voy a hacer solamente para explicar lo que vamos a hacer. Entonces, imagínense que yo quiero calcular el campo eléctrico aquí, en un punto aquí. Y yo voy a hacer esto. Espero que me quede lo más que corte casi perfecto la esfera. Ya no sé si está muy bien, pero esto lo corta a la mitad, perfectamente a la mitad. Imagínense que tenemos una carga aquí, ya que esta densidad está sobre toda la superficie uniformemente. Imagínense que yo tengo una pelotita aquí. Esta pelotita tiene una carga que no voy a anotar, pero consideremos que tiene una carga. Y dibujemos exactamente la misma como reflejada por este eje. Sería por aquí, creo. Espero que se entienda. Entonces, si yo quiero calcular el campo que me produce esta esfera, tengo que sumar todo, ¿cierto? Entonces tengo que sumar para esta pelotita. Supongamos que me va a hacer una fuerza así. Va a hacer que yo me vaya hacia allá.
Y esta va a hacer que yo me vaya hacia allá. ¿Cierto? Sí. Y esto yo lo puedo separar así. Lo voy a hacer así. Este vector lo puedo separar en estas componentes. Bueno, una verde aquí. ¿Cierto? Esta suma el vector rojo más el verde da el azul. Y aquí exactamente lo mismo, pero lo voy a hacer con otro color. El vector rojo más el amarillo da el azul. Como estas cargas yo las estoy asumiendo que tienen la misma magnitud y están en la misma posición como reflejadas por este eje, estas componentes son iguales. Se van a anular entre sí y la única resultante va a ser hacia allá. ¿Qué me está diciendo esto? De que estas dos cargas me van a producir un campo eléctrico entre las dos sin considerar el resto, solamente en esa dirección, en la dirección del eje, si se dan cuenta. Ahora voy a borrar todo lo que hice, pero lo voy a hacer de nuevo. El mismo caso. Supongamos que tengo, perdón, no con amarillo. Supongamos que tengo esto. Otra vez, un punto aquí. Y una recta que separa a la mitad esta esfera, por ahí. Y ahora supongamos que tengo una carga Q. Perdón. Una carga Q ahí. ¿Saben qué? Ahora la voy a hacer. La voy a hacer en otra parte. Una carga Q aquí. Y aquí. Va a ser exactamente lo mismo. Esta me va a tirar. Esta carga que está acá me va a tirar hacia allá. Y esta me va a tirar hacia allá. Entonces aquí va a haber una componente así y otra así. Y esta de acá al lado va a tener exactamente la misma y se van a anular entre ellas dos y solo va a quedar la suma de estas dos. Y al final el campo resultante, o sea, perdón, el campo como en la suma por superposición, va a ser algo así, ¿cierto? Por así decirlo, el doble, porque se van a sumar las dos componentes que van por el eje. Y esto lo puedo generalizar, ya que siempre puedo elegir un eje tal que corte exactamente la mitad por donde está parado, por donde estoy parado, por así decirlo, calculando el campo. Esto, esto quiere decir que una esfera es invariante de rotaciones, otra forma de decirlo. Pero aquí si se dan cuenta, lo que yo les estoy queriendo decir es que la componente del campo eléctrico es siempre radial, ya que todas estas, si yo por ejemplo considero aquí, justo cuando dibujé la rojita, si yo considero aquí otra puntito rojo que está reflejado por este eje, también se va a sumar, va a ir para allá. Este que va a estar aquí, se van a cancelar las componentes eh, que no van por el eje de todos los puntos, excepto de dos, que son estos, que el que está justo sobre el eje aquí y justo sobre el eje aquí. Esos puntos no se van a cancelar porque no tienen esas componentes fuera del eje. Pero cada punto que no está dentro del eje, o sea, que el eje no lo corta, tiene su, por así decirlo, su reflexión al otro lado, que va a hacer que la componente que no está dentro del eje que produce esta carga se va a anular. Se va a anular con la otra que tiene acá al lado. Pero esta no se va a anular con esta, se van a sumar, pero va a seguir siendo sobre el eje. Entonces lo que les quiero decir es que yo, si me paro donde sea de la esfera, si me paro aquí, el campo va a ser hacia allá. Si me paro aquí, el campo va a ser hacia allá. ¿Eso qué quiere decir? De que el campo eléctrico es radial. Es como si viniera de un punto dentro, o sea, justo del centro de la esfera. Si yo me paro aquí, será hacia allá. Y exactamente lo mismo con un punto interior. Esto yo perfectamente lo hubiese hecho con un punto dentro. Sucede lo mismo. Ya, entonces, como ya les dije, el campo es radial. Pero ahora falta otra cosa más para poder calcular el campo fuera de estos conductores. Que es, si yo considero, en este caso esta es mi esfera, pero si ahora considero otra más, que va a ser una superficie gaussiana, concéntrica de esta manera. Ya, esa.
Ahora, esta esfera, que está fuera de esta, la encierra totalmente, es concéntrica, y le voy a llamar S. No, me quedó muy bonita la S. Ahí sí. Ya. Entonces, obviamente, esto tiene una densidad sigma uniforme en toda su superficie. Y yo quiero calcular el campo en esta superficie, con la ley de Gauss. Entonces tenemos la ley de Gauss, dice esto. Dice E punto ds, en la integral de flujo. Aquí le voy a poner el epsilon 0. Va a ser igual a la carga encerrada, ¿cierto? Sí. Entonces, para esta superficie S, ya dijimos de que el campo siempre es radial en todo punto, ya sea dentro o fuera. En una esfera, obviamente, esto no aplica si la densidad de carga en la superficie de esta esfera no es uniforme. Como esto es radial y obviamente este vector de S en una superficie también es radial en una esfera. Ese vector normal aquí va a ser así, y va a ser así, pero siempre radial y unitario. O sea, no es unitario, esto es diferencial de A por el vector unitario normal. Y en este caso es R tongo. Estamos aquí también. Entonces esto va a ser E de S. No va a haber ningún producto punto. Se van a cancelar. Simplemente va a ser, perdón, aquí mejor poner el A. Ya que de ese vector es de A por el vector unitario normal. El vector unitario normal es R tongo y el de E también es R tongo. Va a quedar un E de A. Entonces aquí va a ser epsilon 0 por E y va a haber un dA, y este dA lo voy a escribir en azul porque tiene que ver con la superficie gaussiana, y esto va a ser la integral doble. ¿Creo que me alcanza para la integral doble? Sí, ya, sobre S, y esto aquí va a ser igual a la carga encerrada, que en este caso sería, porque la densidad uniforme sería el área por la densidad, ¿cierto? Sí, pero esto no es lo importante ahora. Lo importante es esto, de que si yo me paro en esta superficie S, cualquier punto, pongámonos, como son concéntricas, todos los puntos de esta esfera, que es la que tiene la carga, están a la misma distancia, por así decirlo, de los puntos de S. No hay ningún punto preferencial, no hay ningún punto donde el campo no tiene que ser igual al resto, porque están a la misma distancia. Y como la densidad uniforme, todo se distribuye uniformemente y tiene un montón de simetrías. Entonces el campo debe ser constante, no hay otra forma. En este caso, para cualquier superficie que yo tomo, sí es concéntrica y esta densidad de carga es uniforme. Si me paro adentro, también. Si yo tomo una otra superficie gaussiana aquí, dentro, concéntrica también, algo así, también va a ser constante en todo punto de esta esfera gaussiana. Entonces, como ya les dije, el campo, aparte de ser radial, en todo punto fuera y dentro de esta esfera, es constante para una misma superficie esférica, concéntrica obviamente. Entonces, en este caso la ley de Gauss, voy a decir con rojo nomás, este campo, como ya dijimos, es constante sobre esa superficie S, importante, por eso puse acá el S acá abajo de la integral, puede salir de la integral y queda una integral doble de área, igual a la carga encerrada, que le voy a poner solamente Q ahora. Ya, esto es lo que me interesa. Y aquí podemos despejar el campo, y sabemos que el campo es un vector, pero aquí solo no tenemos el vector, pero sabemos que es radial, por lo que después de tener el módulo de esto, le podemos solamente poner el R unitario. Ya, ¿y para qué nos sirve esto en nuestro ejercicio de grandes? Tenemos exactamente lo mismo, tenemos muchas esferas concéntricas, ¿cierto? Voy a volver a la imagen inicial. Tenemos muchas esferas concéntricas y nosotros queremos calcular el campo en una superficie gaussiana fuera de todas estas esferas conductoras. En esto, por ejemplo. Esto, supongamos que esto es S. Ahora. Y esto es lo que vamos a hacer. Con la ley de Gauss, sabemos que el campo aquí, dentro de esta superficie, va a ser constante y radial. Cada punto de esta superficie. ¿Por qué? Porque todas estas esferas
tienen densidad uniforme, son concéntricas. Por principio de superposición es lo mismo que si yo calculara el campo solo de esta superficie. Lo vamos a hacer con rojo para que se, no, con azul para que se vea. Si yo calculara el campo de esta superficie más el de esta superficie más el de esta superficie más el de esta superficie más este y más este. Todas esas, si lo calculamos por separado, pues lo sumamos, van a obtener que constante es radial, lo que está bien. Estamos aplicando el principio de superposición. Esto por principio de superposición, yo considero el campo total como la suma de todos los campos que tienen todas estas distribuciones de carga. Pero va a seguir siendo constante y va a seguir siendo radial. Entonces, fuera de todos estos conductores, vamos a considerar esta superficie y vamos a calcular el campo así. Aquí está lo que les decía yo. Campo radial. El de S también es radial. Con la ley de Gauss se tiene esto. Epsilon 0, la integral de superficie. De flujo, mejor dicho. Que son vectorial. Esto va a ser igual a la carga encerrada, que es la carga que tienen todos los conductores. La carga neta, la suma de todos. Toda la carga de los 4 conductores. Q más 5Q menos 8Q más 2Q, eso es 0. ¿Y qué nos quiere decir esto? Ya les conté acá, hace un rato, que esto es constante sobre esa superficie S. Puede salir hacia afuera. Y que acá tenemos una ecuación muy sencilla de resolver. Algo igualado a 0. ¿Qué mejor? Esto es un área de la superficie gaussiana, arbitraria. No es 0. Distinto de 0. Lo voy a poner aquí. Obviamente, esto es una constante y sabemos que no es 0, por lo que el campo necesariamente es 0. Siempre, para todo punto, porque esta superficie puede ser cualquiera. Cualquier superficie esférica que tome, concéntrica, se cumple esto, para cualquiera. Obviamente fuera, solamente fuera de todos los conductores. Pero para cualquier superficie exactamente igual a la que tuve, solamente variando los radios de esa esfera gaussiana, se obtiene que el campo es 0. El campo es 0. Y lo voy a escribir también, de que esto es válido para R, como esto, suponiendo esto como variable, distancia desde el centro del primer conductor, para R mayor que 7R. El campo es 0, para cualquier punto que cumpla esta condición, cualquier punto fuera de todos los conductores. Y aquí llegamos al final del ejercicio. Espero que esto les haya servido de mucha ayuda. Y nos vemos en un próximo video de electromagnetismo. Que esté muy bien, chao.